Bien, el día de hoy vamos a revisar un ejercicio relacionado con el cálculo de la capacidad. Regresando o tomando como antecedentes, ¿verdad? Los contenidos de esta unidad, donde se está revisando la importancia que tiene el cálculo de la capacidad instalada en una planta industrial o en todo caso en una instalación de servicios. Pues es necesario que los estudiantes conozcan algún tipo de ejemplo para hacer este cálculo y, por supuesto, llegar a alguna conclusión con respecto a las necesidades que se pueden plantear en forma de demanda con respecto a la capacidad que se pueda tener para cumplir con esas necesidades. Entonces, siempre la capacidad instalada está referida a la cantidad de piezas que se pueden hacer por unidad de tiempo. Es decir, a lo mejor 10 ¿cómo se llama? Botes o latas o coches por minuto. Puede ser a lo mejor 20 kilos por hora, si estamos hablando de algún producto a granel, etcétera, etcétera. Siempre la capacidad se calcula en ese sentido y por supuesto que está en función también de el equipo y la mano de obra disponible que se tenga en el momento de hacer los cálculos de capacidad. Dicho esto, vamos a ver este ejercicio. Dice que la empresa Stewart elabora aderezos para ensaladas de dos sabores. Cada uno viene en presentación de botellas y bolsas de plástico. La administración desea determinar las cantidades de equipo y mano de obra para los próximos 5 años. Actualmente se cuenta con 3 máquinas para empacar hasta 150,000 frascos. Cada máquina necesita 2 operadores y puede producir las botellas de ambos sabores. Por otro lado, hay 6 operadores que se van a ocupar para este tipo de máquina, ¿no? Que se ocupan para envasar en este tipo de maquinaria. Y también se cuenta con 5 máquinas para llenar hasta 250,000 bolsas de plástico al año. Se necesitan 3 operadores por cada máquina y actualmente se tienen 15 operadores de máquinas de llenado de este tipo. Entonces, para poder resolver esta situación, nos entregan un pronóstico para los siguientes 5 años, en donde tenemos el tipo de ensalada Pulse y el tipo de ensalada Newman, con las diferentes necesidades por año en miles para los siguientes 5 años. Haciendo un recuento de la información que nos están presentando, para los frascos tenemos 3 máquinas con una capacidad anual de 150,000 frascos cada una. Para las bolsas de plástico tenemos una cantidad de 5 máquinas con una capacidad de 250,000 cada una. Y tenemos 2 operadores que se ocupan para las máquinas de botellas o frascos y 3 operadores para la máquina de bolsas. Hecho esto y ya determinados cuáles son los requerimientos, que normalmente son datos, entonces procedemos al cálculo tanto de la mano de obra como del equipo. Se hace en primera instancia una proyección tomando en consideración que tenemos que consumir un total de 135 frascos y 300,000 bolsas en el primer año. Esto corresponde a la suma de 60 más 75 y 100 más 200, que son los datos iniciales que tenemos. Y esto ya nos genera un horizonte de planeación para los siguientes 5 años. Con esto, en este aspecto, nosotros ya podemos hacer el cálculo de la capacidad de diseño o de la capacidad instalada. Tenemos una capacidad para botellas de 150 piezas
250,000 piezas, tenemos 3 máquinas, eso significa que podemos hacer 450,000 unidades y necesitamos 2 operadores, por lo tanto, si tenemos 3 máquinas, pues también tenemos 6 operadores en total a disposición en este momento. Lo mismo para las bolsas, son 250 de capacidad, tenemos 5 máquinas, eso nos da 1,250,000 posibilidad de fabricar esa cantidad y tenemos 15 operadores. El siguiente momento o el siguiente paso, pues hacer la proyección de disponibilidad. Entonces, como nosotros sabemos cuánto o queremos saber cuánta capacidad podemos tener al año, en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que vamos a calcular o estamos calculando las capacidades anuales. Ahora bien, para hacer una proyección, tenemos que verificar cuál es el porcentaje de utilización de esa capacidad. Entonces, como elemento fundamental es que la utilización de la capacidad siempre se expresa en porcentajes. Y se entendería que el 100% implica que se está utilizando el 100% de la capacidad, menos de ese 100%, pues todavía no se ocupa toda. Y si hay más de 100%, pues lo que podemos deducir es que ya no se tiene capacidad para poder cumplir con la demanda. Entonces, en el caso de los frascos, tenemos una capacidad de 450,000, que es precisamente la capacidad que nosotros hemos calculado, que tenemos acá, 450,000, igual que para los bolsas 1,200, 1,250,000. Tenemos entonces una capacidad anual de 150, ¿verdad? Esto también ya lo tenemos como capacidad unitaria. Esto también lo tenemos de dato. Y esto implicaría que nosotros tenemos una cantidad de máquinas requeridas de 0,9, es decir, necesitamos una máquina pues para acabar pronto con respecto a las necesidades iniciales. Este cálculo lo estamos obteniendo de la división entre dividir la necesidad completa por año, de 135 en este caso, entre la capacidad por máquina. Y eso me está diciendo que necesito 0,9 de máquina. Por otro lado, la capacidad de mano de obra requerida o la cantidad de mano de obra requerida corresponde a 1,8, es decir, 1,8 personas, 2 personas, pues en números cerrados, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Bueno, pues lo calculamos en el entendido que tenemos cierta cantidad de máquinas, que la vamos a multiplicar por la cantidad de operadores que se necesitan por máquina, y eso me va a dar 1,8 de operadores, 2 operadores, ¿no? Entonces, nosotros calculamos el porcentaje de capacidad utilizada. Ese porcentaje de capacidad utilizada se calcula de la siguiente manera. Tenemos que dividir la